Patriotas. Esta mañana, cuando vi un mensaje con un link de un pasquín politiquero y difamador que se llama El Inmundo, elinmundo.cr, cuya exdirectora fue capaz de publicar las peores barbaridades. Decía que Toño Álvarez iba a anunciar o anunció su candidatura en otro programa muy particular que hay en la radio costarricense de Amelia y Toño Rueda. Efectivamente, Álvarez anuncia su precandidatura dentro de Liberación Nacional. No hizo esta vez otro partido como cuando se salió, que fue un fracaso total. Solo sacó el alcalde de Juan Viñas. Curiosamente, mire qué cosa tan particular. Como Juan Viñas siempre ha pertenecido a los señores Jiménez, y el señor Jiménez Echeverría, que es el que manda en la nación, es con cuño de Toño, seguro obligaron a toda la peonada a votar por el candidato de Toño. Después volvió a Liberación y bueno, fue el candidato en la campaña pasada y el ridículo fue total. Ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿Toño creerá francamente que él puede ganar las elecciones el año entrante? Yo no creo, pero en Liberación, mire, yo pienso que ya tienen para hacer un equipo de fútbol. Si no son 11, son 10 precandidatos. Inclusive mi querido amigo y primo Claudio hasta se escogió la florcilla de la manteca Clover Brand para ver cómo logra meter ese gol allí adentro. De los otros candidatos, pues ustedes saben cómo en los partidos grandes van haciendo fila y van dando vueltas y se postulan de diputados y se postulan de alcaldes y vuelven a ser ministros y le dan vuelta a la cosa. Pero ¿qué pasa ahora? Toño se va a lanzar. ¿Y eso en qué influye en la política electoral de los próximos meses? Muy poco, muy poco. Allí los dedos Arias y los dedos de los Arias se mueven muy sutilmente, pero Toño tiene su propio juego, y él sabe muy bien que, como se llama la novela de su abuelo político, Un infierno verde, él va a provocar eso en Liberación, un infierno verde. Pero con su cara de palo, como decía Marín Cañas, es muy difícil saber qué es lo que realmente él tiene planeado, pero sí no hay duda en una cosa que es clara, y es sostener el gran negocio que él y su esposa Nuria Marín y su cuñada Gabriela Marín y muchos Marín Raventós, nietos y bisnietos, tienen con el alquiler de edificios caramancheles al Estado que les producen miles de millones de colones al año. Y como si fuera poco, hace unos meses el gobierno del PAC le vendió, hasta financiado por el Banco de Costa Rica, el viejo edificio en el Parque Central del Banco Crédito Agrícola, que le van a alquilar al Estado si es que no lo han hecho. Bueno, en la competencia de alquileres también aparece otro personaje, que es el famosísimo Leo Baruch, el dueño del BCT, el hombre que más dinero se ganó en la campaña pasada. Prestó más de 10.000 millones de colones a los partidos políticos Liberación, Unidad, PAC, Frente Amplio, y me queda otro por ahí chiquitillo. 10.000 millones de colones. ¿Sabe cuántos cientos de millones de colones se ganó Baruch o la gente que trajo esa plata del exterior para financiar a los partidos políticos? Cientos de millones de colones. Toño protege los grandes negocios de su familia en el alquiler de propiedades.
Pero ¿qué va a pasar en las próximas elecciones si lo vemos desde el día de hoy? Compatriotas, el asunto es muy grave. Va a ganar el PAC por tercera vez. Así lo dije hace 4 años y no me creyeron. Y aquí es muy poco lo que se puede hacer. ¿Qué es el PAC? El PAC es un tren al revés. El PAC tiene una potente locomotora que va detrás del cabús. ¿Y quiénes son el cabús? Ahora, don Carlos Alvarado y los que aparecen en su gobierno. Y en la locomotora, algunos que están de ministros y otros que no vemos, pero leemos. La Nación, por ejemplo, Canal 7, Canal 6, Repretel. Vean la alianza entre Central de Radio y Toño. ¡Pum! Anuncia su candidatura donde Amelia y Toño, qué curioso otro Toño, pero ese es Toño Jiménez Rueda. Y de una vez Randall Rivera empieza, obviamente, a darle vuelta al tema. Todo está planeado. El PAC va a ganar otra vez. Mire cómo se están moviendo las fichas. Pareciera que nosotros, los electores, solo podemos escoger el color de las llamas del próximo infierno de los 4 años, del 22 al 26. A lo mejor va a ser un infierno amarillo y rojo. No creo que verde y blanco ni azul y rojo, por lo siguiente, porque quienes controlaban Liberación y la Unidad se han pasado en buena parte al PAC, porque sueñan con tener un sistema como el sistema de los Ortega, donde ellos están en el gobierno, hacen grandes negocios, les tocan los puertos, los trenes, etcétera, etcétera. Pero volvamos al tren al revés. ¿Quién va a ir en el cabús? Pero el cabús va delante del tren electoral. ¿Será el señor ministro de Salud, que lo esconden, lo enfrían, lo acicalan muy inteligentemente? ¿O será la señora embajadora que tenemos ahora en Madrid, doña Ana Elena Chacón, prima del señor Jiménez de la Nación? Son los mismos Jiménez que vienen desde la época de los Tinoco. Podría ser algún otro, el señor del Macayazo, no creo, o de repente hay un gallo tapado en donde los que van en la locomotora del PAC van a decidir. Pero aparece un personaje muy interesante, que ha estado escondiditico, que es Fabricio Alvarado. Otra vez viene el gran alboroto en el que Fabricio ayudó muchísimo al PAC y después se quedó callado con la gran bronca de su maestro espiritual contra la Virgen de los Ángeles. ¿Qué pasó ahí? Un misterio, como cuando Johnny Araya en la casa de Álvarez de Santi dejó votada la candidatura en la segunda rueda y se la sirvieron en bandeja, en canoa a Luis Guillermo Solís. O sea, desde ese momento los partidos Liberación y la Unidad han estado cogobernando con el PAC, o mucha gente se olvidará de que Luis Guillermo Solís fue secretario general del Partido Liberación Nacional, no fue hijo del PAC. A don Otón lo hicieron a un lado y lo tienen contento ahí con un sueldillo de varios miles de dólares al mes en el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué hacen hace 4 años? Desde los 8 días posteriores a la toma de posesión de Luis Guillermo Solís, enarbolan la bandera gay, el zapote, y lanzan a Elizabeth Odio como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gran amiga de Luis Manuel Chacón, papá de Ana Elena Chacón, la candidata a vicepresidenta de Luis Guillermo Solís, y fue la vicepresidenta, ahora embajadora, también escondida hace tiempo. ¿Qué logra hacer el PAC antes de las elecciones? Ana Elena Chacón firma una solicitud de opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Opinión que la Corte dicta por mayoría a fines de noviembre del 2017, y la Corte y la prensa y otras organizaciones poderosas
mantienen oculta todo diciembre hasta el 12 de enero, que Ana Elena va a bailar a la avispa, a celebrar y hacer un gran clivaje electoral. Lo que pasa es que el plan que tenían los de la unidad, los de la nación y la gente del PAC, de la locomotora del PAC, que no es Alvarado ni los que se ven, era que el pleito iba a ser entre Pisa y el PAC, y Pisa se vino abajo. Después vino de ministro del PAC, toda la alianza, y miren ustedes, la candidata a vicepresidenta de Pisa, Edna Camacho, es la esposa de uno de los más grandes involucrados en una super estafa, el señor Javier Chávez de Aldesa. ¿Y qué pasó con doña Edna Camacho? La pusieron de ministra de la reforma, de no sé cuánto, y cuando se le calentó la olla al marido, la fletearon para Washington en un puestazo donde la puso el gobierno. ¿Quién va a dudar, compatriotas, que todo eso fue un montaje y que ahora, ¿qué está haciendo el PAC y la locomotora del PAC? Algo todavía más peligroso. Es que han escogido con pinzas a Nancy Hernández, magistrada de la Sala Cuarta, para postularla como candidata a jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean qué falta de respeto la del PAC y la de esta magistrada, doña Nancy. ¿Qué nivel el suyo? Si va a aceptar esa mancuerna política con el PAC, ¿por qué no renuncia como magistrada? O usted aplica aquel cuento campesino nuestro que decía, como el monito, no suelto una rama hasta que me agarre la 8, porque a fin de año, si usted no va de juez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reelige el PAC como magistrada de la Sala Cuarta. ¿Dónde está lo grave en esto? En algo muy sencillo. Doña Elizabeth Odio era una catedrática, una mujer, estemos de acuerdo o no con ella, una dama del derecho. Una señora con trayectoria, con edad, etcétera, etcétera. Que haya hecho un favor político genial, lo hizo, pero bueno, esos son los lujos que se pueden dar las personas tan inteligentes. Pero doña Nancy Hernández es una joven magistrada que creció siempre a la sombra de la tribu puriscaleña de el ex magistrado, que en paz descanse, Mora Mora, y del garete ético de la Corte, que es José Manuel Arroyo, que es el contacto que hay entre ella y el gobierno. Qué feo se ve esa alianza descarada entre el poder político del PAC y la Sala Cuarta, y ningún magistrado chilla. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer Nancy Hernández el año entrante, cuando ya esté ahí, o a fin de año? No sé cuándo es esa elección, puede ser muy pronto. ¿Y cuál va a ser esta vez el favor político? Y muy sencillo, vendrá otra opinión sobre el aborto, Fabricio va a pegar alaridos, van a clivar a la sociedad, iremos, así lo vamos a ver dentro de un año, a una segunda ronda. ¿Entre quiénes? Otra vez entre Fabricio y el que pongan en la baranda del cabuz electoral del PAC, o la que pongan, porque ahí también vuelan los cuchillos. Aquí vemos el papel que ya empieza a jugar la prensa canalla de este país. O sea, la forma en que, por ejemplo, los medios de comunicación de la UCR, el periódico Universidad y el Canal 15 jugaron de manera indecente y delictiva. Ve el descaro. Ernesto Rivera, que era el veneno más grande que existía en el periódico Universidad en toda su existencia, ¿qué lo hicieron? Cuando lo echaron de la UCR porque no lo reeligieron, lo mandaron de director a Canal 13, y ahí está escondido. De repente lo mandan de embajador a Argentina. A Hulda la mandaron a Canal 15. Los de Canal 15 tienen todo un complot ahí para que no los condenen en una torta que se jalaron conmigo. Y si nos vamos a La Nación,
Por favor, ¿cómo la nación no iba a apoyar al PAC si en el gobierno 1 del PAC la caja de la plata de nuestras pensiones, de las pensiones de los trabajadores, les dieron más de 12.000 millones de colones? Vea cómo las cifras suenan parecidas. Baruch prestó 10.000 millones de plata que nadie sabe de dónde vino para los partidos políticos. Y el tal Saldarriaga, el amiguito del presidente, dijo que Baruch era el mecenas de la democracia nuestra. Y la nación recibió 12.000 millones de colones de los fondos de pensiones de la caja para sus negocios, que son una catástrofe. ¿Cuánto se ganaron Repretel, Canal 7 y La Nación en anuncios y en propaganda del gobierno de Luis Guillermo Solís? ¿Y cuánto se han ganado? Y los anuncios de Amelia Rueda, de Vilmi Barra, de otros pasquincillos que hay por ahí, ¿cuánto se han ganado con plata de los gobiernos del PAC? Ni qué decir, por ejemplo, otro que hay por ahí haciendo daño, va a hacer más daño en campaña, el tal Delfino. ¿Cuándo le va a contestar a su ex esposa Delfino a propósito? ¿Qué papel va a jugar la prensa en las elecciones que vienen? El mismo, más violento, más costoso, porque ahí circula mucha plata por debajo y por encima, y van a volver a clivar a la sociedad costarricense. ¿Qué soluciones tenemos? Solo una. Es que usted debe poner atención, compatriota. Usted debe fijarse muy bien cuando oiga a Ignacio Santos, a Armando Acuña, a los títeres que mueven en la nación, los Abreu Jiménez y los Jiménez Echeverría, en Repretel, que usted no ve a Fernando Contreras, pero sí ve cómo se mueve el Canal 6, el Canal 11, Amelia Rueda, el noticiero de aquel señor de Cartago que no pudo ser jefe de prensa en la corte aunque Zarela la pulsió. ¿Qué están haciendo los medios? Salvo contadísimas excepciones, haciéndole barra al PAC y a este gobierno. ¿Qué pasó con UPAD? ¿Qué pasó con el cementazo? ¿Qué pasa con la fiscal general? ¿Qué pasa con la corte? Yo he vivido un año muy duro. El juez más escalante con el director del OIJ me montaron una patraña diciendo que me iban a asesinar. Vino hasta la policía judicial a mi oficina, me ofrecieron protección, chaleco antibalas y todo era un circo montado por el juez excónsul del PAC, Max Escalante Quirós, sobrino de Quirós Reyes, el que había sido yerno de una excelente jueza, doña Seidy Rudín. Pues Max dijo que había recibido una llamada de la Reforma y que si no me mataba el coronavirus, que dicho sea de paso no me mató, me iban a acribillar en mi casa. Y todo era un montaje para hacer un circo politiquero. Vean qué curioso, el cuñado de Toño, que siempre ha estado en todos sus proyectos fallidos, ¿verdad? El señor Enio Rodríguez tiene a una persona que protege y oculta como asesor de la Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas, el tal Gómez Quintanilla. Le he pedido que me certifiquen cuánto gana, qué hace, no hay manera. Y Gómez Quintanilla y Gracie Calvo montan la extorsión más espantosa en mi contra. ¿Y qué tiene que ver el cuñado de Toño y Toño con el caso? Lo veremos hasta dónde llega. Por eso ellos creyeron que seguro yo había desaparecido. Y aquí viene lo simpático. Hace algunos días me visitaron unas señoras, bueno, y unos señores, de uno de los veintitantos, creo que son 22 partidos inscritos a nivel nacional. Dicho sea de paso, compatriotas, en este momento hay inscritos casi 140 partidos políticos. 22, 23, no sé, menos de 25 nacionales. Es decir, son los que pueden ofrecer electorado, candidatos a la presidencia, a las vicepresidencias y a las diputaciones. Hay otro tanto, más de 20, 21, 22 provinciales en las diferentes provincias de la República y más de 90 cantonales que solo podrían participar en las elecciones municipales.
En las elecciones pasadas, por esta época, la nación rabiaba, se ponía como loca que cuál iba a ser mi partido, preguntaban aquí, preguntaban allá, me hacían la vida imposible, y cuando yo hice una alianza en la que aprendí mucho, dicho sea de paso, y aprendí a conocer más la hipocresía, la maldad, la frialdad, y bueno, polio, aquella... No hablo, pero bueno, ahí lo he visto manteniendo unas posiciones poquitillo derechosas, pero bueno, ¿qué han hecho esos diputados del PIN? Nada, el PIN se acabó. Vea qué curioso, otra de las represiones que he sufrido este año fue la alianza entre el Frente Amplio, que controla amplios sectores de la UCR, un abogado y profesor de la Facultad de Derecho que cobró el triple de honorarios por defender a la malcriada de suave un toque, y en medio juicio el diputado del Frente Amplio, que jamás será presidente de Costa Rica, y la señora exministra de la Mujer, que volverá a ser diputada por el Frente Amplio, ladraron y chillaron y corrompieron la justicia de Costa Rica, tanto que casi me da un patatús, y todavía hay una jueza, Rosaura, que anda viendo a ver cómo aniquila y cumple con las órdenes que recibe de los políticos superiores y del señor que maneja la Corte Profunda, etc. Pareciera que es un cuento, que todo está muy enredado, pero no tiene nada enredado. Simplemente es una realidad que se resume en cómo el PAC, los que están en el cabuz, con la potencia, el dinero y los planes de los que están en la locomotora del gobierno, nos han destrozado moralmente, nos han destrozado anímicamente. Mire cómo nos han golpeado con el COVID. Ya ellos crearon al héroe del ministro de Salud para candidatearlo, y la gente se va de huicha y se va a ir. Tienen medida Costa Rica. Ellos saben la cantidad de soplas que se van a decidir el día de las elecciones, y es el número que ellos necesitan. ¿Qué está haciendo Toño en Liberación? Financiando varios turecas, candidatos que están con él, para dividir los votos, porque le tiene horror a Figueres Olsen, pánico le tiene. Van a volverse la cera, José María. Los Arias, recuerden que aunque tienen los dedillos torcidos y hediondos, son capaces de hacer muchas cosas, hasta de aliarse con la nación. Entonces, estos señores que me visitan me dicen que si yo he pensado en... Aquí le dicen a uno en volverse a lanzar, es como lanzarse sin paracaídas. Y le digo, no, francamente no. Ahora, si hubiera una propuesta para poder pelear en serio en la Asamblea Legislativa y en el gobierno contra la corrupción, contra este tipo de sinvergüenzadas, si pudiéramos definir en serio cuáles van a ser las reglas para que nuestro pueblo, nuestra sociedad civil salga del endeudamiento en que vive, si vamos a definir las reglas para que el Estado ocupe el tamaño y los gastos que el país puede afrontar y pagar la deuda, y si vamos a quitar los alquileres leoninos a Toño Álvarez, a su familia y a otros cuantos, y si vamos a poner orden en la seguridad social para que el seguro social sea de los que pagamos el seguro, y si vamos a poner la banca del Estado en orden, no para que la estén destrozando como la destroza el Banco Nacional, para que se acabe y le quede a la banca privada, pues nosotros estaríamos de acuerdo en participar en un proyecto. ¿Y por qué digo nosotros? Porque vean qué curioso, muchos de los compatriotas que participamos en la aventura con el partido PIN,
hemos quedado trabajando y pensando y dándonos cuenta cómo se empiezan a mover las candidaturas y los planes y todo lo que va a pasar, compatriotas, y con esto termino, es que el PAC va a volver a ganar, nos van a vacilar. En enero del año entrante ustedes verán que todo lo que esto les he dicho, si Nancy Hernández queda en la Corte de Derechos Humanos, si Fabricio va de candidato en contra, si van a volver a hablar del aborto y de todas las majaderías que hablaron, pero no hablaron del desastre de la deuda pública, del desastre de la deuda privada, y no hablaron de los tres grandes problemas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses, que es la nueva esclavitud, que esta tiranía del PAC, piensen los que van en la locomotora y no en el cabús, que son los que ponen la parrilla y la cara, nos han convertido en esclavos electorales, porque 15 días antes de las elecciones nos dan un leñazo propagandístico, nos aturden y siempre nos dividimos en tres grupos: el tercio que no le da la gana votar y que hace mucho daño, el tercio que vota por todos los partidos y el tercio de indecisos que va a votar por el que le pongan como el genio que va a resolver esto. Ahí es donde está el secreto del PAC y cómo nos han medido ese grupo empresarial con amigos en otros países muy especiales y saben cuál va a ser la fórmula para volverse a quedar con el poder y con los negocios. ¿Qué hacer, compatriotas? Poner mucha atención, no creer en la prensa canalla, pensar muy bien cómo vamos a votar y sobre todo pensar muy bien en quiénes van a ser los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa. Ahí va a estar el secreto. Vean qué curioso. En esta asamblea, que dedicaremos otro programa un día de estos para analizarlos, lo que quiere decir es que aunque la gente mal portada la cambien de casa, sigue siendo mal portada. Vean qué desastre. Pero, señoras y señores, ahí está el problema. Una asamblea legislativa vagabunda, una asamblea legislativa que lo que hace es darle trámite a algunos proyectillos, una asamblea legislativa que se gasta platales en gasolina, en celular, en asesores, en cochinadas. ¿No vieron un día de estos un periodista que se sacó hasta la pirusa en fotos y todo del partido de Fabricio? O sea, ahí no hay límites. La política en este país está como está el Estado y como están muchas instituciones, podrida. Y los únicos que si logramos sacar la cabeza de ese suampo, de esa sequía de podredumbre y darnos cuenta de lo que pasa, son los que pongamos atención a lo que nos están proponiendo. Compatriotas, la situación es muy seria y es hasta chistosa. No se les olvide, dentro de un año volveremos a estar preparándonos para la segunda ronda entre Fabricio y la persona que ponga esa locomotora poderosa que mueve el cabús politiquero del PAC. Que Dios nos libre y muchísimas gracias por su atención. Y a los Toños, realmente no creo que usted, Toño Álvarez, llegue a ser presidente nunca, ni con toda la plata que usted ha hecho, ni con toda la plata que su esposa hizo. Dios nos libre de un infierno verde y blanco. Dios nos libre de un infierno rojo amarillo. Dios nos libre del infierno amarillo y negro. Y Dios nos libre de un gobierno con Pedro Muñoz de presidente. Dios mío, solo eso faltaría. Muy buenas tardes.